Muy buenos días, hermanos. Señor los bendiga y gracias por estar aquí en la casa de Dios. Tenemos el gozo de escuchar su palabra. Así que, hermanos, les invito a que saquen sus Biblias y busquemos el libro a los Efesios. Estamos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 14. Cuando lo tengamos, nos levantamos, como siempre, para poder dar lectura a la palabra de Dios con respeto y reverencia. Dice así, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre amado, gracias esta mañana. Tenemos, Señor, este momento de gozo de escuchar tu palabra. Señor, tú que conoces nuestros corazones, tú conoces, Señor, nuestra vida de todos los días. Te ruego y te pido, Señor, háblanos esta mañana a través de tu palabra. Por cierto, Señor, necesitamos, amado Señor. Y te ruego también, Señor, aparta de nuestras mentes y nuestros corazones toda vanidad, toda distracción. Que podamos prestar nuestra mente y corazón solo para escuchar tu palabra. Y te ruego, Señor, que uses mis labios para poder exponer tu palabra. Yo no soy mejor que mis hermanos. Tú seas, Señor, quien hables a través de mis labios. Padre Santo, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como ya sabemos, estamos estudiando el libro de los Efesios, una epístola que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso desde la cárcel de Roma. Y básicamente este libro constituye algo así como una constitución para la iglesia. La primera parte que hemos dicho que el tema que trata el apóstol en esta epístola es la posesión del creyente en Cristo. Y es la tema doctrinal, ¿no? Desde antes de la fundación hasta nuestros días, cómo Dios ha tratado con los hombres y de qué manera ha constituido su iglesia.
Y en el anterior mensaje hemos visto claramente el misterio revelado, que era el inicio, la formación de la Iglesia de Cristo, en este caso formado de entre los judíos y gentiles. Y apóstol Pablo, como mensajero y apóstol enviado para este propósito. Entonces, ahora Pablo nos hablará en esta segunda parte y último de esta sección, pues de algo con lo que él ha empezado el capítulo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Abrí la puerta. Entonces, ahora, en el versículo 14, Pablo va a tomar la misma enseñanza y además usa la misma frase, por esta causa. Pero antes de entrar en el tema, quisiera hacer una pregunta a la iglesia y me hago la pregunta yo. Al momento de orar, porque esta es la segunda oración en esta epístola de Pablo. En la primera hemos visto que Pablo oró por la iglesia pidiendo sabiduría, iluminación y revelación para el conocimiento de su palabra. Pero en esto orará Pablo por la iglesia por otros motivos y razones que iremos viendo conforme vayamos estudiando. Pero la pregunta que quiero hacerme yo, y ya me lo he hecho, por cierto, y quiero que se hagan ustedes es, ¿cuándo oramos nosotros a Dios? Les propongo dos opciones. Ustedes me dirán, ¿por cuál usted ora? Uno es que oramos a Dios cuando todo va bien. La salud, la economía, la familia, es decir, todo va perfecto como nos gusta a nosotros, y entonces este corazón es agradecido a Dios porque todo sale bien y todo va bien, ¿no? Ese es uno. El otro es, oramos a Dios cuando todo es a lo revés, todo sale mal, la salud va decayendo, la economía no va tan bien, hay problemas familiares, en fin. Y ahora podemos vislumbrar a lo lejos Pablo en qué condición está y por qué va a orar. Pero antes, ¿por qué oramos nosotros? ¿Y cuándo oramos? Si alguien quiere responder, puede hacerlo. ¿Alguien quiere decir cuál es el momento? Nosotros oramos a Dios. ¿O cuándo es más fácil orar? Gracias, hermano. Sí. Probablemente es así. Sí, sí. Es más fácil decir gracias, Señor, porque, bueno, va todo bien. La salud, el trabajo y todo está bien. Entonces, tenemos la gratitud de decir, Señor, gracias. Pero cuando las cosas se vienen abajo o no están bien, entonces se complica decir gracias a Dios. Sí. Y mira, un dato. Normalmente, cuando nosotros en la iglesia o en las noches de oración hacemos nuestras peticiones, es por algo que lo estamos necesitando, ¿vale? Eso es así. Yo estoy pidiendo estos días, por ejemplo, no por la salud de mi cuñada, que está enferma y que los médicos están desahuciando. Entonces, bueno, me preocupa. ¿Y a quién acudo para la iglesia? Orar por mi cuñada, ¿no? Parece razonable y es justo. Pero la Biblia nos manda orar en todo tiempo. Amén. Es decir, si las cosas van tan bien, nuestra gratitud y agradecimiento y adoración y alabanza debe ser a Dios.
Y en este caso, si nosotros estamos en horas bajas, débiles, enfermos, con problemas, la economía no va bien, la salud no va bien, la familia tiene problemas, pues de la misma manera tenemos que ir a Dios en oración, en alabanza. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas están en la mano de Dios. Amén. Y Pablo aquí está orando, no en un culto así como nosotros, sino que él está en la cárcel, encadenado, en cárcel de Roma, y desde allí él intercede por los hermanos de la iglesia en Éfeso, y en consecuencia por todos los hermanos de aquel entonces, y incluso esta oración nos alcanza a nosotros que hoy estamos reunidos aquí. Amén. Entonces vayamos ahora a nuestro mensaje. ¿Cuál es el título del mensaje esta mañana? Yo le he puesto la sincera oración de Pablo por la iglesia. Y punto número 1, Pablo inicia su oración recordando la causa por qué él ora. Versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene clarísimo la causa por qué ora. En el versículo 1, como les he leído, él está preso por predicar el Evangelio, el mensaje de Dios a los gentiles. Sí. Pero no está arrepentido. Él dice: yo estoy preso, pero el Evangelio no está preso. Y yo desde aquí estoy predicando el Evangelio. Y ahora él dice: por esta causa. Ahora, ¿cuál es la causa que se está fijando Pablo? Él ha tenido la bendición y el privilegio de revelar el misterio que Dios le había revelado a él, en este caso, que es la iglesia de Cristo. Y además, él está consciente que es parte de ese misterio, porque Cristo lo llamó para que él sea el apóstol a los gentiles. Y entonces él dice: esta es la causa, esta es la razón por lo que yo oro. Pero él dice: ¿a quién dirijo mi oración? Pues claramente dice él: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos tomando nota. ¿A quién vamos a dirigir nuestra oración? Pues Pablo dice aquí: yo dirijo mi oración, mi petición, mi súplica ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La causa, y ya hemos dicho cuál es, por la que él va a orar. Pero aquí hay algo más. Pablo tiene una postura en su oración. Dice: yo doblo mis rodillas. Aquí en la iglesia pocas veces oramos de rodilla. Pero eso no quiere decir que oramos mal, no, de ninguna manera. En la Biblia no hay un mandato específico en qué postura debemos orar. Pero Pablo tiene lo suyo. Él dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre. Sí. Y entonces Pablo, con esto, ¿qué nos está enseñando? Él nos está enseñando que él tiene y demuestra su sumisión, su humildad ante el Padre, que es Dios. Sí. Y él es fariseo, y de fariseos, como ya hemos dicho muchas veces. Y él sabe que en tiempos de Cristo, la postura de orar para los fariseos no era de rodillas, sino era más bien de pie. Eso queda establecido claramente en San Lucas capítulo 18, versículo 10, en la oración del fariseo. ¿Cómo oraba? Él dice la Escritura que él oraba de pie y levantando las manos y mirando al cielo, como diciendo: Señor, fíjate, aquí ora un santo, ¿no? Así más o menos. Entonces, esa era la postura, y Pablo estaba acostumbrado a orar.
Pero ahora que Él es siervo y apóstol de Jesucristo, vemos claramente, Él ha cambiado esa postura. Ya no se pone de pie y levanta las manos y mira al cielo, sino que Él dobla sus rodillas y entonces empieza a orar. Y esta postura en el Nuevo Testamento aparece siempre. Vemos, por ejemplo, a Pedro orando de rodillas en la resurrección de Tabita, Hechos 9:40, ¿no? Y vemos al mismo Pablo, por ejemplo, en Hechos 20:36, cuando él se despedía de la iglesia, es decir, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en una despedida estaban en el muelle que para embarcar ya a la nave, y él ¿qué hizo? Se puso de rodillas ahí, con los ancianos, y oró, sí. Y al mismo Señor Jesucristo vemos en San Lucas, capítulo 22, versículo 41, la noche de su muerte, cuando capturaron a él los soldados romanos, en el Getsemaní, él oró de rodillas, cuando la Biblia dice que caían gotas de sangre. Y entonces, me parece, por la enseñanza de la palabra de Dios, la postura que nosotros deberíamos de adoptar es esto, de orar de rodillas. Yo no sé cómo ora usted en su casa, en su intimidad, pero deberíamos de, en ocasiones, doblar nuestras rodillas e ir con esa humildad y reverencia ante Dios. Es lo que nos está enseñando apóstol Pablo. Amén. Y Pablo añade en su oración a toda la familia que conformaría la iglesia de Cristo. Versículo 15 dice: ¿de quién toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra? ¿A qué familia se está refiriendo Pablo aquí? Pues podríamos pensar de todas las familias del mundo. Podríamos pensar de la familia, cuando dice cielo, pues podríamos pensar en los ángeles. Pero según la enseñanza de las Escrituras y del mismo apóstol Pablo, él básicamente se está refiriendo a la familia de Cristo, lo que ya hemos aprendido en los capítulos que preceden, ¿no? Él está enseñando que la familia de Cristo es hombres y mujeres, da igual si son judíos o gentiles, que han aceptado a Cristo, han sido salvos por la gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8, donde hemos estudiado. Entonces, esa es la familia de Dios, ¿no? Entonces él está diciendo: ¿de quién toma nombre toda la familia que está en los cielos y en la tierra? Es la congregación de Cristo, salvado por gracia y por medio de la fe, ¿sí? Y además, en la Biblia lo tenemos claro, Dios no es padre de los que no creen en Él. San Juan 1:12 dice, ¿no?, claramente, que Dios es padre de aquellos que han creído en el Hijo de Dios, ¿sí? Y además, el mismo Señor dijo a los judíos que el padre de ellos, aunque ellos decían nuestro padre es Abraham, pero el Señor les dijo, vuestro padre en realidad es Satanás. Entonces, es un poco duro, ¿no?, decirlo así, pero toda la gente que hay en el mundo es criatura de Dios. Pero Dios no es padre de ellos. Dios es padre de aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo y están en Cristo. De ellos es padre nuestro Señor Jesucristo. Porque el versículo que les he citado está en San Juan 8:44, ¿no?, donde dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Sí. ¿Sabes en qué contexto el Señor les dijo esto a los judíos? Ellos decían: nosotros nunca fuimos esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y entonces Jesús les dice: no es así. Vuestro padre es el diablo. Punto número 2. Los motivos de oración de Pablo. Aquí nos detendremos ahora un buen tiempo.
¿Cuáles son los motivos de oración de Pablo? Los versículos 16 al 19. La oración de Pablo es para que los creyentes experimenten la presencia de Cristo en lo más íntimo de sus vidas. Es decir, que sientan la presencia de Dios en sus vidas. Esa es la oración de Pablo. Porque Pablo, ya en su primera oración, su petición fue: Señor, dale conocimiento a la iglesia para que entiendan tu palabra. Señor, revela los misterios de tu palabra para que entiendan qué es la iglesia, cuáles son tus promesas, cuál es la doctrina. Pero ahora Pablo da por sentado que la iglesia ya entendió, ya sabe la doctrina. Pero ahora Pablo ora al Señor para que este pueblo pueda ser fortalecidos en el poder de Dios. Sí. Es decir, Pablo está orando por la seguridad espiritual de su salvación de los creyentes, para llevar a cabo la obra de Cristo, que es su iglesia, a través del Evangelio. Sí. Y esta obra, como nosotros sabemos por las Escrituras, no es con sabiduría humana, ni es con conocimiento, con fuerza humana, sino es con poder de Dios. Amén. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El hombre puede ser muy sabio, el hombre puede tener su intelecto, el hombre puede saber muchas cosas, pero el poder de Dios no se adquiere por conocimiento humano, sino se adquiere por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y por obediencia del hombre, de la mujer. Amén. ¿Veis aquí la diferencia? Por eso el Señor dice: yo he escogido al más vil de este mundo para darle poder y para poder avergonzar a aquellos que se jactan que son muy sabios. Entonces, el poder de Dios se manifiesta y se ejerce no por la capacidad humana, sino por la obediencia y disposición del hombre y la mujer que quiere obedecer a Dios. Y también nos habla el versículo del hombre interior, ¿no? Ahora, aquí también hay una, incluso diríamos un tanto polémica, porque bíblicamente el creyente tiene doble naturaleza, ¿no? Una es la naturaleza carnal y otra es la naturaleza espiritual, ¿no? Y entonces aquí el apóstol ora que el hombre interior, no la carne, que el hombre interior, es decir, la vida espiritual del creyente, sea fortalecido con el poder de Dios. Esa es la oración de Pablo. Porque él sabe, hermanos, que nosotros, desde aquel tiempo hasta hoy, nosotros normalmente cuidamos más la carne. Sí. Todos estamos conscientes de eso. Me duele el cuerpo, ¿qué hago? Pregunto, ¿qué me tomo? Y normalmente es, vaya a la urgencia, al médico, pues allí vamos. Pues ya nos dará lo que tenga que darnos y nos alivia el dolor, ¿vale? Sí. Y para vernos bien, pues lo vestimos de la mejor manera, nos arreglamos, todo normal, porque lo vemos a la carne, nuestra carne. Vamos al espejo, nos miramos cómo estamos, ¿no? Entonces, pues, es nuestra preocupación. Pero normalmente, la parte espiritual, o sea, que el hombre interior, como que no lo vemos, hermanos. Yo no sé si está enfermo, yo no sé si está vestido, yo no sé si está todo desordenado, no sé cómo está, pero como nadie ve eso, como nadie me va a decir, hey, ¿qué te ha pasado hoy? ¿No? Entonces, bueno, está ahí. El mismo autor, el mismo Pablo, en 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior
no obstante se renueva día a día. Claramente ahí aparece el hombre interior, o sea que la vida espiritual. Dice aquí Pablo, año que pasa, el hombre exterior, o sea que la carne se va envejeciendo. Eso no podemos evitarlo, hermanos, ¿no? Cada año que cumplimos, feliz nosotros por el cumpleaños. Muy bien te hablan por ti. Pero si lo vemos bien, cada año que cumplimos un año, pues vamos abajo, ¿no? Pero la Biblia dice aquí, bueno, parece así, pero sin embargo, el hombre interior se va renovando cada día más. Entonces, aunque este cuerpo se va envejeciendo, está enfermo, tiene muchas cosas, pero la oración de Pablo es que el hombre interior, el hombre espiritual, que cuenta y que va ante Dios, debe ir creciendo cada día. O sea, un día cuando aceptamos a Cristo, era niño, era bebé, pero ahora tiene que ir creciendo, que dice la palabra, hasta llegar a la edad de Cristo, ¿no? ¿Qué edad tenía Cristo cuando murió? 33 años. ¿Quién tiene 33 años hoy aquí? Ahí está. Está en plenitud de vida, ¿no? Ni es muy jovencito, tampoco es muy maduro. Ya quisiéramos estar, ¿no? Los que tenemos más en esa edad, pero nunca volverá. Pero el Señor dice, nuestra vida espiritual tiene que apuntar a ese. Y esa es la promesa del Señor. Amén. ¿Y de qué más ora Pablo? Las riquezas de su gloria. Las riquezas del Señor son inagotables. Dios pone a nuestra disposición. ¿Cuáles? Ya hemos hablado en el anterior mensaje de las riquezas de Dios. ¿Cuáles son esas riquezas? Dios pone a nuestra disposición. En primer lugar, nuestra salvación por su gracia. Y Dios pone su amor incondicional para que nosotros podamos poner en práctica. Dios nos da fe para creer en todas las promesas que Él ha dejado escrito. Y aceptar tales promesas, hermanos, es por fe. Porque no lo vemos, no son tangibles. No son tangibles. Tenemos que creer y poseerlo por fe. Si no, pues como he dicho, podemos cuidar lo material, lo carnal, pero lo espiritual podemos descuidarlo. Pero la oración de Pablo es que aparte de que cuidamos la carne, que está muy bien, pero cuidemos también de la misma manera la parte espiritual que muchas veces descuidamos. ¿Amén? Segundo motivo de oración de Pablo es que la presencia de Cristo posibilite y ayude al creyente que sea arraigado como un árbol y cimentado como un edificio en amor de Dios. Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, tendremos que prestar mucha atención. Mucha atención si Cristo efectivamente está viviendo en nuestro corazón. No vaya a ser como dice Apocalipsis 3:20, Cristo está ya en la puerta, ¿no? Y nosotros diciendo, Señor, espérate porque en el corazón está ocupado y espérate, Señor, espérate. Porque ese versículo, ese mensaje está hablando con los creyentes. Sí. Entonces tenemos que prestar mucha atención a ese huésped que quiere venir y habitar en nuestro corazón. Pero no de manera temporal ni momentáneo, sino Él quiere ser dueño y rey de nuestra vida. Sí. El Señor no es que viene, por decirlo de alguna manera, el día que aceptamos a Cristo y luego pues ya que nos ha salvado, Él sale y se va, ¿no? Pues ya, no es así.
sino que la Biblia enseña, el día que nosotros aceptamos a Cristo, Cristo viene a nuestro corazón y se queda, sí, y se queda ahí. Pero hay una cosa que debemos saber, el creyente es capaz de entristecer al Espíritu. Sí. ¿Sabes cómo? Si el creyente empieza a convivir con el pecado, el Espíritu Santo de Dios no puede estar en ese corazón. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede compartir un espacio con el pecado. ¿Se da cuenta, hermano? Sí. Entonces es cuando el Espíritu Santo es contristado y entristecido. Está ahí, quiere ocupar su lugar, pero el hombre dice, Señor, es que hoy no puedo porque tengo otras ocupaciones. Espérate. La pregunta es, ¿cuánto tiempo el Señor va a esperar allá afuera? ¿Cuánto es la paciencia de Dios con nosotros? Y Pablo dice en su oración, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Es su oración. Podemos esta mañana entender, la actitud nuestra debería ser a lo revés. Si Satanás nos hace pecar, un pecado en nuestro corazón, deberíamos ser capaces de expulsar ese pecado antes que dejar al Señor en la puerta esperando. Sí. Porque si Cristo habita en nuestro corazón, Él debería de ser el centro de nuestra atención. Porque Él depende nuestra vida, tanto aquí, lo que tenemos hoy, y todavía mucho más, la vida eterna. De Él depende. Sí. Y esa consideración tenemos que nosotros entender de esa manera. Y la oración de Pablo es que este concepto debe estar arraigado y cimentado en el amor de Cristo. Aquí Pablo básicamente habla de la seguridad de la salvación, la plenitud de la vida de Cristo, es decir, el amor de Dios. El amor de Dios debería de estar arraigado en el corazón, en el entender de los creyentes. Sí. Y debería de ser como el cimiento de este edificio donde estamos. Aquí abajo hay un sótano y más abajo estarán las zapatas, o sea que el cimiento que sostiene este edificio y el que está arriba, ¿no? Imagínate tú los edificios cuando ves esos de 10, 20, 30, 50, no sé cuántos pisos más y piensas, ¿cómo se sostiene esto? Los arquitectos e ingenieros tendrían la respuesta cómo lo han planteado ese cimiento, ¿no? Para que ese edificio no se caiga. Entonces Pablo está usando esa figura para decirnos que nuestro conocimiento de Dios, de fe, debe estar cimentado en el amor que Dios ha tenido por nosotros. Amén. Solo pensemos una cosa. ¿Qué bueno hice yo, me pregunto yo, para que Dios se fije en salvarme a mí? A veces siempre pienso, yo he nacido en un pueblo perdido en el mundo, ahí. Sí. ¿Y qué bueno podía haber en mí para que Dios se fije en mí? Yo no tengo respuesta, solo sé que Cristo me ha salvado. Amén. Y entonces eso ya es suficiente para mí, que el amor incondicional de Dios por un pecador perdido. Y entonces reflexiono y digo, mi responsabilidad es permanecer y entender la palabra y la doctrina del Señor. Aquí he apuntado una reflexión, me parece interesante, de Spurgeon. Dice así, estas dos expresiones son utilizadas, dice, arraigado como un árbol vivo, el cual se agarra en la tierra y se enreda alrededor de las rocas y no puede ser volteado, cimentado como un edificio que ha sido edificado
como un todo, el cual nunca muestra grietas o fallas en el futuro, por medio de las fallas en el cimiento. Me parece interesante esa reflexión. O sea, que la iglesia es como un árbol vivo y sus raíces están tan profundas en las rocas, entonces ese árbol nunca se va a caer ni se va a secar porque está bien plantada, ¿no? Y Jeremías dice que un árbol plantado junto al río pues da fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene vida. Y la iglesia es igual, ¿no? Y ya hemos hablado del edificio. Si está bien cimentado, ese edificio estará. Pasarán 50 años o 100 años, seguirá ahí, ¿no? Entonces, esta es la forma de ver la estructura, en este caso, la seguridad del creyente. Nuestras raíces tienen que estar en Cristo y nuestro cimiento en Cristo. Amén. No en el nombre de la iglesia, no de repente lo que nosotros creemos que puede ser importante, sino básicamente en lo que es Cristo. Amén. Sí. La tercera petición de Pablo. La oración de Pablo es para que los creyentes puedan comprender todas las dimensiones del amor de Cristo. Versículo 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, o sea, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La práctica del amor entre los creyentes. Apóstol Pablo dice, mi oración es para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los hermanos de la iglesia, cuál es el verdadero significado del amor de Cristo. Él cita 4 palabras: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sí. Vamos a ver estas 4 palabras, cómo las podemos nosotros entender en lo que Pablo nos enseña. El amor de Cristo tiene la anchura suficiente, es decir, que el amor de Dios es suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, pecador de este mundo, para que pueda creer y aceptar a Cristo. Amén. Sí. Es decir, el amor de Dios, por la anchura que tiene, no tiene límite, ¿no? No es como nuestros amigos testigos que dicen, pues si se completa el cupo de los 144,000, así que ya no hay más opción, ¿no? Puedes optar, no sé, a una baja categoría, pero para estar en el reino, ya no. No, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es tan amplio, más amplio que todo el mundo. Así que hay lugar para todos. Nunca Dios dirá, ya no hay espacio en el cielo, así que no te puedo salvar. Sean miles o millones, se doblan las rodillas y aceptan a Cristo, Cristo los salvará. Amén. El amor de Cristo tiene la longitud. Es decir, el amor de Dios es suficientemente largo para durar en la eternidad hasta la eternidad. El amor de Dios incondicional que hoy vivimos y nuestros descendientes después de nosotros, si Cristo no vuelve, vivirán. Sí. Y después de que Cristo haya venido a recoger su iglesia, el amor de Dios continuará en su reino. Es decir, no tiene inicio ni tiene final. Este es el amor de Dios. Sí. El amor de Dios no es eso que dice, si hoy me amas, te amo, pero si mañana no me amas, lo siento, ya no lo puedo amar. El amor de Dios es tan amplio. Amén. Sí. Y este amor de Dios es extensible a todo el mundo. ¿Usted ha pensado por qué el mundo, a pesar de la práctica de pecado, de injusticia, de maldad, todavía vive
y tiene bendición de Dios, es que es por el amor de Dios, por su creación. Amén. Pero eso un día acabará. La profundidad. El amor de Cristo tiene la profundidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador de este mundo. La prueba tenemos en la cruz de Cristo. Estaba con dos de los peores en su tiempo. Pero uno de ellos dijo: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta? Hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Amén. Entonces, el Señor no mira cuánto es tu pecado, cuánto es tu maldad. Porque hay veces cuando hablamos del Evangelio, la gente siempre dice: es que si supieras lo que he hecho en la vida, yo no creo que Dios tenga que fijarme en mí, porque son muy gordos las cosas que he hecho. Pero el amor de Dios es tan profundo, ¿sí? No dice la palabra que Cristo bajó hasta el extremo, hasta el profundo mismo del infierno. ¿Para qué? Para salvar al peor de esta sociedad. Este es el amor de Cristo. Y ese amor es lo que nosotros debemos de proclamar. Amén. La cuarta, la altura. El amor de Dios es suficientemente alto para llevarnos a los que estamos en Cristo hasta las alturas donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. En el capítulo 2, los versículos 6, hemos estudiado, donde decía el versículo: Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el amor de Dios. Nosotros de nosotros mismos no somos capaces de subir a alguna altura. No. Pero por la gracia y el amor de Dios, Dios ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, ya tenemos lugar junto a Cristo. Porque Cristo dijo, San Juan 14, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando el lugar ya esté ya, yo mismo vendré y los llevaré donde yo estoy. Esa es la promesa que esperamos, hermanos. Estas son las peticiones de Pablo. El amor verdadero, el amor condicional, es, hermanos, tan ancho, tan largo, tan profundo y tan alto. Y ese amor es la que tenemos nosotros. Y ese amor es la que debemos de practicar. La última petición de Pablo. Pablo ora para que los creyentes sean llenos de la plenitud de Dios. De la plenitud de Dios. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Pablo es que la iglesia, los creyentes, podamos conocer el amor de Cristo, pero en plenitud. Pablo da, en este caso, por sentado que los creyentes conocemos el amor de Cristo, porque vivimos y practicamos. No es una especulación. No son las emociones que hay veces nos agarra y somos capaces de amar a todo el mundo, abrazarlo y, no sé, entregar todo. No es eso. Sino el amor de Cristo es el amor que compartimos con nosotros y con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. Es el amor de Dios. Sí. Cristo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿No? Sí. Y también dijo, yo os doy un mandamiento nuevo. ¿Y cuál fue? Que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Ese es el amor que tenemos que nosotros conocer y ese es el amor que nosotros tenemos que practicar. No amor superficial,
sino que el amor incondicional, amados hermanos. ¿Sí? Porque sigue diciendo el versículo, y la oración de Pablo es que este amor y este conocimiento que exceda todo conocimiento, es decir, los creyentes puedan comprender todas las dimensiones del amor de Cristo, así como hemos hablado en el versículo anterior, aunque este amor sobrepasa nuestros entendimientos. Usted sabe que muchas veces hacemos cosas que parece, ¿no? La gente diría, parece de locos. La gente no entiende. Pero uno hace por amor. Sí. Y Pablo dice, el amor de Cristo excede nuestros conocimientos. Sí. Nosotros podemos orar, podemos pedir a Dios, pero Dios nos da muchas veces lo que nosotros no entendemos, por su gracia y por su misericordia. Y sigue diciendo el versículo, y sigue diciendo la petición de Pablo, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo en este caso en su oración pide a Dios el llenar del creyente de toda la plenitud de Dios. Que los creyentes puedan experimentar la plenitud de Cristo en sus vidas. Sí. La plenitud quiere decir que está completo. No falta nada. Sí. Uno está satisfecho. Pero llegar a ese punto está complicado, hermanos. Porque todos sabemos nuestras batallas carnales. Sí. Aquí somos una iglesia pequeña. Imagínate si fuéramos 100, 200, 300 miembros. Es más complicado. Imagínate si fuéramos 500 o 1000 miembros. Ya. Pero dice que la oración de Pablo es que cada creyente esté lleno de la plenitud de Dios, que experimente la gracia de Dios en su vida. Digo de otra manera, cuando un creyente vive para Dios y Dios vive en él, descansa en la gracia de Dios. O sea que los problemas que podamos tener no nos agobian para rendirnos, sino así nos dan fuerzas para seguir adelante, porque quien está con nosotros es poderoso, Cristo. Amén. Sí. Cuando hay plenitud del amor y el poder de Dios en el creyente nunca dice no puedo, sino que dice sí puedo. ¿Por qué? Porque la carne siempre busca excusas. Sí. La carne siempre busca excusas y sus comodidades. Pero el espíritu muchas veces sufre en contra de eso. Pero aquí estamos viendo claramente, si hay plenitud en la vida del creyente, lo que debe triunfar es el espíritu, el amor de Dios, y no la carne. Amén. Sí. Tengo aquí apuntado una frase, o sea, que del comentario de Clarke, dice, resume muy bien esta oración tan profunda. ¿Qué dice este hombre? Dice, entre todos los grandes dichos en esta oración, o sea, que ya estamos finalizando la oración y resume muy bien, dice de esta oración, este es el mayor. El ser llenos de Dios es una gran cosa, ¿no? Ser llenos de Dios. El ser llenos de la plenitud de Dios es lo más grande. Pero dice, el ser llenos con toda la plenitud ya nos desconcierta el sentido y confunde el entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y no lo podemos comprender. Solo podemos dar gracias a Dios por tanto amor por los creyentes. Hermanos,
Si Pablo ha incluido en su oración por la iglesia todas estas peticiones, y este hombre resume en estas 3 palabras, si estamos llenos, dice, parece gran cosa, ¿no? Pero si tenemos la plenitud de Dios, todavía es más grande, ¿no? Pero si tenemos la plenitud, o sea que toda la plenitud ya nos desconcierta, ¿no? O sea que Dios domina nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta por qué lo hacemos, ¿no? Y Pablo dice muchas veces eso. Pablo a veces decía, ¿por qué estaba él en esos líos? ¿Por qué él estaba haciendo lo que hacía? Siendo él antes fariseo, perseguidor de los creyentes, un hombre profano, un hombre celoso de su secta, pero ahora está en la cárcel, está sufriendo por causa del amor de Cristo. Y entonces claramente podemos ver aquí es que Pablo está lleno de la plenitud de Dios en su vida. Sí. Él está viendo la iglesia de Cristo creciendo. Él está preso, pero él está viendo la obra del Señor avanza. Y él es feliz. Sí. Vamos ahora a los últimos 2 versículos. La oración que termina con una doxología gloriosa del poder de Dios. Versículos 20 y 21. El apóstol Pablo termina el capítulo y toda la parte doctrinal de la epístola de Efesios con una amplia adoración y alabanza al inmenso poder de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Quién es? Pues Cristo. Pablo pareciera que está viendo que no encuentra palabras para expresar el infinito poder de Dios puesto en acción en favor del creyente. Yo siempre pienso y digo, si Dios no fuera con nosotros, nosotros no somos capaces de hacer nada. Hay veces recuerdo la vida que he llevado, las cosas que me han pasado, y digo, si Dios no hubiera estado conmigo, nada hubiera sido posible. Y si estamos hoy de pie, adorando y sirviendo a Dios, es solamente por la gracia y el poder de Dios. No por nuestra habilidad, no por nuestro entender, nada. Solo por el amor y la gracia de Dios. Amén. Y Pablo expresa esto en gratitud y adoración a Dios. Mucho más abundantemente dice de lo que pedimos o entendemos. Pablo dice que Dios es poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Dios conoce lo que hoy es, lo que es mañana y lo que será pasado. Y si nos dejamos guiar por el poder y el Espíritu de Dios, podemos estar seguros y podamos descansar en sus promesas. Según el poder que actúa en nosotros, es decir, el Espíritu Santo que habita y mora en nosotros y en nuestros corazones, dice apóstol Pablo en su oración y alabanza, Él actúa en poder en nuestras vidas. Y Pablo da testimonio de esto. Porque Pablo, aunque en su tiempo era un hombre preparado, un hombre brillante, un hombre respetado, pero solo era eso. Pero desde el día que Cristo le encontró en el camino a Damasco, a él le convirtió en hombre importante para la iglesia. Y las obras que él ha hecho, los milagros que él ha hecho, y las iglesias que él ha fundado, pues apóstol Pablo dice, yo no entiendo nada, pero solo sé
que el poder y el amor de Dios ha actuado en mí. Eso lo sé. Eso es lo que dice apóstol Pablo. Sí. Versículo 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. La única respuesta conveniente en este momento es el gran Dios, es darle la gloria a Él, porque Él solo se merece. Y la iglesia está constituido con ese propósito. Capítulo 1. ¿Para qué Dios nos escogió, nos eligió a nosotros? Para que demos gloria a su nombre, ¿no? Para eso nos escogió, para eso estableció, para eso fundó, para eso organizó su iglesia. Y la iglesia es para darle honra y gloria a Cristo. Y además la iglesia es el testimonio vivo de Dios aquí en la tierra, sí. Si la gente que tiene alguna idea de Dios o de Cristo, si quieren ver algo de Cristo, algo bueno, ¿a quién va a mirar? A nosotros, hermanos, sí. A nosotros, a los cristianos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? A nosotros tienen que mirarnos, porque nosotros somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. Pero dice aquí, para dar gloria a Cristo. Amén. Y dice, la última, por los siglos de los siglos. Desde que Cristo vino a este mundo, estamos a 2025 años, ¿no? En nuestra era. ¿Cuántas generaciones han pasado? Muchas. ¿Cuántos siglos han pasado? Sería más de 20 siglos, ¿no? Pero la iglesia de Cristo aún está, dando gloria a Dios. Y todavía lo que nos queda, amados hermanos. Sí. Tal vez lo que hoy estamos, pues pasaremos por la iglesia, ¿no? Ya no estaremos. Pero los que vienen seguirán en la iglesia y la iglesia seguirá dando gloria a Dios. Lo único que podemos hacer es conocer que a Él le pertenece la gloria en la iglesia y en Cristo, la historia y todas las generaciones por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y concluyo con esta frase. Cuando la iglesia entiende y camina en el propósito eterno de Dios, Dios será glorificado por su iglesia. Pero cuando la iglesia no entiende el propósito de Dios aquí en la tierra, entonces la iglesia incluso tiende a convertirse en algo que es terrenal, en algo que está establecido para la comodidad de las personas y muchas otras cosas. Pero la iglesia está aquí en la tierra para dar gloria a Dios y cumplir simplemente su deber de glorificar a Dios. Para eso nos llamó, para eso nos salvó y para eso ha organizado su iglesia y es nuestro deber dar honra a Dios y glorificar a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a decir gracias a Dios por esta enseñanza y por esta oración de Pablo por la iglesia. Y esta oración, estoy seguro, que alcanza a todas las iglesias del mundo y nos alcanza a nosotros esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Te doy, Señor, por esta gran verdad de tu palabra. Una oración tan sincera y profunda que esta mañana hemos visto en tu palabra. Que muchas veces nosotros, Señor, no vemos, descuidamos. Pero Padre, gracias,
por esta enseñanza y por esta verdad. Ayúdanos, Señor, a comprender claramente que tú eres el centro, que tú eres el todo en la vida de la iglesia. La iglesia es tuya y los hombres y las mujeres que hemos sido salvos tenemos la responsabilidad de glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo. Y si acaso mis palabras no han sido claros, Señor, te ruego que enseñes en abundancia en cada corazón de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.